¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo están, estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Pasamos a ver el tema, lo épico o narrativo. La épica, también llamada narrativa, es un género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva hechos legendarios o ficticios, desarrollados en un tiempo y espacio determinados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, aunque pueden ser también la descripción y el diálogo. Esta alternativa del discurso tiene como origen la observación aristotélica entre mímesis y diégesis, es decir, entre narración y descripción. Subgéneros épicos. En este género podremos encontrar subgéneros en verso y prosa. En verso tenemos el poema épico, que relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Género literario narrativo compuesto, por lo general, en prosa o verso largo, es decir, hexámetro, alejandrino, endecasílabo. En él se celebran las virtudes de un héroe en que una colectividad ve representados los valores más apreciados por la misma, a través de hazañas y grandes hechos, preferiblemente de armas de tal personaje. Se denomina también epopeya y ha contado con diversas formulaciones a lo largo de la historia, desde la clásica narración sumeria de Gilgamesh a los poemas en griego de Homero, como la Ilíada y la Odisea, o en latín de Virgilio, Eneida, y Estacio de Baida, para pasar al cantar de gesta medieval, con chanson de Roland, que es francesa, el cantar del mío Cid en castellano y el cantar de los nibelungos en alemán, y las sagas islandesas. Un pequeño subgénero lo forman las epopeyas sagradas, como la Divina Comedia de Dante Alighieri, El Paraíso Perdido de John Milton. Pero la forma más acostumbrada de poema épico moderno es el poema épico culto elaborado en octavas reales entre los siglos XVI. Está el Renacimiento, con obras como la Araucana de Alonso de Ercilla. El siglo XVII, el Bernardo del Carpio de Bernardo de Balbuena. En el siglo XVIII, la Henríada de Voltaire. En el siglo XIX, en el cual, con el final del romanticismo, entra el género en decadencia. En los principios del género podían intervenir dioses o figuras divinas y el elemento fantástico, pero con el paso del tiempo el género se paganizó, liberándose de estos elementos para pasar a constituirse con el advenimiento de la burguesía del siglo XIX en la epopeya realista del hombre corriente y de los valores materialistas e individualistas de la burguesía. El poema épico se convirtió en novela. La primera novela realista fue, de hecho, una sátira de un
cierto tipo de épica caballeresca. Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Los cantares de gesta. Los cantares de gesta son la manifestación literaria extensa perteneciente a la época que narra las leyendas heroicas de un pueblo. En los siglos XI y XII, los juglares las divulgaban oralmente debido al analfabetismo de la sociedad de la época. Características de estos cantares son versos, mayoritariamente de 14 a 16 sílabas, divididos en dos hemísticos y con rima asonante. Utilización de expresiones que reclaman la atención del público. Verbos muy abundantes, pues predomina la acción. Supresión de fórmulas que introducen el diálogo directo con el fin de agilizar la narración. Uso de descripciones breves llenas de plasticidad. Utilización de apelativos épicos para caracterizar a los personajes. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos el cuento y la novela. El cuento, popular y anónimo o literario, es un relato breve de una pericia inventada, sucedida a uno o varios personajes, con argumento muy sencillo, a veces con una finalidad moral, y se llama apólogo. La novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Y a diferencia de lo que sucede en el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente, cómo influye en ellos la sociedad donde viven. Las obras está Madame Bovary de Flaubert, Gustave Flaubert, Rojo y Negro de Stendhal, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, El Castillo de Franz Kafka, La Peste de Albert Camus y La Vida de Pavel Sierra. Momento de desarrollar la práctica.